Israel paralizó la anexión de Cisjordania tras alcanzar un histórico acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Para profundizar en el tema y analizar sus alcances, estamos con Pedro Pablo Cabrera, ex embajador e investigador asociado a la Pontificia Universidad. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Andrés? Buenas tardes. ¿Basta con Pablo nomás? A Pablo nomás, sí. Por eso en la presentación yo lo conocía como Pablo Cabrera. Hemos conversado hartas veces acá. Ya. Vamos al tema que nos compete. A ver, la noticia, por lo menos en el titular, Pablo, parece una noticia, o es una noticia histórica, si es que se concreta todo lo que se anunció en esta jornada. Bueno, todas estas noticias en el Medio Oriente son históricas y todas las noticias que hablan de la paz son históricas. El hecho es concretarlo, como muy bien dice, porque hablar de la paz es muy fácil y también el papel resiste mucho, pero hay que ponerle un poco de espíritu a esto y creo que esta vez pareciera ser que las cosas van por el camino a arreglarse, al menos por una parte de los países del Medio Oriente, con Israel, se supone. Si uno hace historia un poco, está buscando información respecto al tema, Pablo. A ver, solo se habían firmado 2 acuerdos con países árabes. Por ejemplo, Egipto en 1979, con Jordania en 1994. O sea, habían pasado 26 años que Israel no había firmado un acuerdo con un país árabe. Así es. Bueno, yo creo que hoy día responde un poco al momento que se vive. Hoy día, cuando vemos que se están como reestructurando las áreas de influencia, ¿no? Y hay una reestructuración en el sistema mundial, en medio de una pandemia que creíamos que iba a ser muy pausada, pero que ha estado muy activa, y además en procesos electorales en países importantes del acontecer internacional, como sería Estados Unidos, y China pronto a conmemorar los 100 años del Partido Comunista. Entonces, hay símbolos, hechos y situaciones que obviamente han movido un poco el mapa internacional en cuanto a cómo se conduce las relaciones internacionales. Y por otro lado, se ve un poco que la pandemia ha congelado un poco la actividad de los organismos internacionales. Entonces, el tema geoestratégico y la tensión geopolítica es bastante evidente y esto entra dentro de ese cuadro. El anuncio, Pablo, lo hace Estados Unidos. ¿Cuál es la señal de fondo? También hay una señal política. Tú mencionabas recién, 3 de noviembre hay elecciones en ese país. Obviamente las relaciones con Israel pesan en Estados Unidos. El mundo israelí tiene un peso en Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia de que el anuncio lo haga el presidente Donald Trump? Bueno, yo desde mi perspectiva creo que esto se centra más en los temas de la tensión geopolítica. Nosotros hemos visto que hace muy poquito tiempo atrás se firmó en el Medio Oriente, posteriormente a esta tensión que hubo entre Estados Unidos y Irán, se firmó un acuerdo entre China e Irán, muy importante, que cambia el mapa de la influencia en el Medio Oriente. Creo que esto hay que insertarlo en esta situación. Creo que de alguna manera en el Medio Oriente las áreas de influencia por ganar espacios ahí entre Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Irán, China y Estados Unidos muy notoria. Y obviamente que Estados Unidos quiere mantener su influencia ahí y la relación con Israel es una relación histórica. Pablo está buscando reacciones desde el gobierno palestino. Por ejemplo, está recogiendo una de Hanau Ashrabi, uno de los máximos referentes del gobierno palestino. ¿Quién condenó el acuerdo? No le gusta para nada el acuerdo alcanzado. Para nada. ¿Por qué? Este es un acuerdo que relaja la tensión adentro de Israel. Israel, acuérdate que también está en elecciones. Hace poquito, y sí. En elecciones y también con una presión muy fuerte contra el primer ministro de sectores conservadores dentro de su propia coalición, con respecto a acusaciones de corrupción y mal manejo del gobierno. Creo que esto también viene a poner un poco en la línea correcta la imposibilidad quizás de haber hecho estas mayores anexiones y de ponerle condimentar negativamente el escenario del Medio Oriente. Creo que ya está verdaderamente tensionado como para que una anexión mayor de lo que había sido rechazada por la mayoría de la comunidad internacional. Entonces creo que esto también le dio una salida y un relajo al primer ministro Netanyahu. Y por otro lado, en los Emiratos Árabes hace mucho tiempo que los Emiratos Árabes están buscando un posicionamiento no solo comercial
en el escenario y en el Medio Oriente, sino que también desde un punto de vista tecnológico. Y yo creo que las relaciones con Israel, que si bien es cierto, se vienen desarrollando en los términos comerciales desde hace tiempo, habían oficinas comerciales en Israel de los Emiratos Árabes, e incluso Israel había sido invitado a la feria de Dubái de este fin de año, cosa que es un signo importante, son simbologías importantes en estas discusiones. Creo que para Israel, así a primera vista, parece ser una cosa que le favorece. Obviamente que, como muy bien dijiste al principio, lo principal va a ser cuáles son los términos del acuerdo. Porque muchas veces se ha hablado y al final se caen los acuerdos. Además se habla por el lado de Estados Unidos con mucha intención de tener un perfil importante cuando sus posibilidades electorales están a la baja en Estados Unidos y su enfrentamiento con China va por muchos carriles. Encontrar este motivo, obviamente que por eso él toma la iniciativa, los Estados Unidos, de ser ellos los que lo anuncian, ¿no? Y los promotores. Pero Israel en este momento creo que le baja la tensión a su situación interna y a Dubái le aumenta las posibilidades de un salto tecnológico, de buscar cooperación tecnológica. Y lo que te preguntaba antes, ¿por qué desde el mundo palestino condenan este acuerdo? Bueno, porque es tirar por el suelo cualquiera. El tema es, para los palestinos, central es Jerusalén. Y el acuerdo de paz, desde que nace el Estado de Israel, y los acuerdos de paz posteriores, obviamente han fallado por el tema de Israel, de Jerusalén. Y obviamente que aquí tampoco se cesan las anexiones, se suspenden las anunciadas en enero de este año, del plan de paz que anunciaron junto con los Estados Unidos, que fue rechazado prácticamente. O sea, la diferencia entre suspensión y cancelación es bien grande. Es bien grande. O sea, aquí para algunos y para los sectores que promueven a Netanyahu como un líder en esto, obviamente que podría ser una victoria porque no aparece renunciando a sus elecciones anteriores. O sea, en el fondo podríamos ver, estamos conversando con Pablo Cabrera, quien es investigador, ex embajador, investigador asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre esta decisión de Israel de paralizar la anexión de Cisjordania tras alcanzar un histórico acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. ¿Se podría ver, Pablo, al final, a la larga, de que este camino o este tema, esta anexión de Cisjordania podría retomarse? O sea, no es una suspensión, insistir en ese concepto. Por cierto, esa es la espada de Damocles que siempre está, ¿no? Y ese es el rechazo importante. Por eso yo creo que es muy importante ver, de acuerdo a lo que se ha sabido, porque es muy nuevo esto, es muy reciente de hoy día, se dice que a lo mejor algunos otros estados árabes seguirían el camino tomado por los Emiratos Árabes. Arabia Saudita, por ejemplo. Imagínate si ese estado árabe fuera Saudi Arabia. Yo creo que eso cambiaría también el mapa, pero inmediatamente le daría una dimensión mayor a este acuerdo y a esta situación. Por eso yo no descarto en este juego geopolítico el comparar esto o relacionar esto más bien con las otras iniciativas que se llevan adelante y emprendimientos geoestratégicos por parte de los otros países importantes en el escenario internacional. En el caso de China con Irán, sí, y el mismo Irán y Turquía. Acuérdate que en el Medio Oriente hay una situación muy complicada con los refugiados kurdos, está la participación en Siria, hay una tensión de Turquía también con Europa. Creo que el escenario geopolítico está tensionado. Ojalá sea el exceso de tensión sea por estos aprontes electorales que hay en diferentes partes, y podamos buscar maneras de disipar esta tensión. Por eso creo que hay que mirarlo desde una perspectiva mayor, no una perspectiva tan bilateral Estados Unidos y Israel, sino que cómo puede avanzarse a la paz, porque tenemos que asentir que la guerra hoy día no es un elemento ni siquiera popular, sino que muy efectivo. Es difícil pensar en una guerra que dure mucho, cuando hoy día los adelantos tecnológicos son tremendos, ¿no? Y se pueden usar otras capacidades. Por eso creo que el escenario del Medio Oriente
sigue siendo un escenario neurálgico para la paz internacional, y sigue siendo un elemento de discusión entre los grandes países y en los grandes países que quieren tener influencia en esta emergencia de un nuevo, al parecer, multipolarismo. Hemos hablado mucho de multilateralismo, los organismos internacionales a veces se detienen por la participación de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad, que pueden vetar una u otra decisión y se quedan atrapados en esto. Yo creo que hay que buscar caminos alternativos y obviamente que la tecnología ayuda también. Y creo que ¿Pablo? estamos frente a un escenario interesante. Sí, tú lo mencionabas recién. A ver, un acuerdo quizás o estos acercamientos de Israel con un gigante en la zona como es Arabia Saudita, eso es de concretarse. Ahí sí cambia la situación porque recordemos Arabia Saudita es par con Irán. Estamos hablando de los dos grandes dentro de la zona. Distinto es quizás Emiratos Árabes, que dentro de todo es un actor más secundario. ¿Ahí sí cambiaría un poco el programa? Bueno, ahí está el programa, también está el tema, por cierto, la dimensión de los países y también en la connotación religiosa. Acuérdate que en el Medio Oriente el tema no es menor, como se dice. Este es un tema, Irán es un país evidentemente chiita, y en los países sunitas, esta agrupación de países sunitas de Arabia Saudita, obviamente que tiene minorías chiitas que producen también bastante escozor y bastante disrupción para la paz en esos países y para la cooperación. Por eso Arabia Saudita es un actor que no solo se trata de ubicar como importante, sino que es central a la hora de ver el proceso de paz en el Medio Oriente definitivo. O sea, si vemos que el mundo existe, el tema del este y el oeste es tremendamente importante y se ha focalizado quizás en el lugar donde con respecto a nosotros nacen las culturas desde la misma parte, que es el Tigre y el Éufrates. Unos se quedaron ahí, otros se vinieron para acá, y algún día se podrá encontrar la paz y se podrá concluir juntos de nuevo a buscar un camino de entendimiento, de cooperación y de progreso en esa zona, que es la zona que ha sido a la larga la zona de disrupción desde todos los puntos de vista conflictivos que hay en el mundo. Pablo Cabrera, te agradecemos esta conversación en Canal 24 Horas, siempre abordando un tema que siempre es difícil de abordar. Te agradecemos este espacio para conversar este tema tan importante en materia internacional. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés. Encantado. Chao, chao.